En ese caso, y solo en ese caso, es cuando te recomendaría aplicar crema con colorante. Bienvenido a Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. En este video te voy a enseñar el procedimiento para darle limpieza, hidratación y mantenimiento a esta y a cualquier bolsa de cuero para hombre. Antes que nada te comento que este procedimiento que vas a ver en el video no es exclusivo para bolsas de cuero. Puede ser aplicado a cualquier artículo de cuero liso que no sean zapatos, como por ejemplo las bolsas de cuero, correas de relojes, cinturones, billeteras y cualquier otro tipo de artículo de cuero liso que no sean zapatos. Adicionalmente, también te comento que este procedimiento no es excluyente de género. Es decir, que si hay alguna chica que está mirando este tutorial, si tienes artículos de cuero liso en tu colección, este procedimiento también puede ser utilizado para esos artículos de cuero en tu colección. El primer paso es remover el polvo y cualquier suciedad superficial con nuestro cepillo de bolero. Esto lo hacemos en todas las caras de la bolsa. Lo que sigue es hacer una limpieza profunda con Boot Black Too Faced Lotion. Para aplicar este producto recuerda sacudirlo muy bien antes de utilizarlo. Y lo voy a utilizar con la tela de algodón de Boot Black. En esta ocasión voy a hacer rápido el nudo de la tela alrededor de mis dedos. Sin embargo, si eres nuevo en mi canal y no sabes cómo hacer el nudo que estoy mostrando en el video, tengo un video anterior donde he realizado un tutorial para aplicar este nudo. Te invito a que lo mires en el enlace que te voy a poner en la parte superior de este video. Una vez colocado el nudo, lo único que necesitas es aplicarlo sobre toda la superficie. Recuerda que una pequeña cantidad abarca una gran superficie. Como nota adicional, esta bolsa nunca ha sido expuesta a cremas, a ceras, ni tampoco presenta mugre en su superficie. Sin embargo, estoy aplicando la loción para hacer una limpieza profunda. Por lo tanto, si el artículo al que le vas a hacer la limpieza es primera vez en su vida que le haces este tipo de mantenimiento y no tiene mugre acumulada en la superficie, entonces si gustas puedes omitir este paso. Es totalmente opcional. Pero si tienes suciedad acumulada en la superficie, entonces sí te recomiendo aplicarlo, ya sea la loción o jabón de calabaza. Ya sea que hayas decidido aplicar o no la loción, el siguiente paso es el más importante para el tratamiento de este tipo de artículos, la aplicación del Boot Black Delicate Cream. Tal cual como la caja lo indica, esta crema es de aplicación universal. Además de zapatos, puede ser empleado para otro tipo de artículos de piel, como bolsas, billeteras, cinturones o cualquier otro tipo de artículo de cuero liso. Con la tela de algodón entre tus dedos vas a tomar una pequeña cantidad de crema y la vas a untar en toda la superficie del cuero. Con todos los artículos de Boot Black en forma de líquido o crema,
Recuerda siempre que una pequeña cantidad abarca una gran superficie. Este mismo procedimiento lo vas a hacer en todas las caras del bolso o del artículo que estés trabajando. Después de aplicar esta crema, te recomiendo dejar reposar el cuero durante unos 10 minutos aproximadamente, tiempo suficiente para que el cuero absorba la mayor cantidad de nutrientes que contiene esta crema. Después de ese tiempo de reposo, lo que sigue es sacarle un brillo suave con tu cepillo de bolero. En este momento el cuero del bolso ya está hidratado, suave y con un brillo suave. Esto, así es como queremos que se mantenga el bolso. No queremos aplicarle ceras como a los zapatos, porque a diferencia de los zapatos, este es un artículo que va a estar en contacto con nuestra ropa. Cuando nosotros agarramos este bolso, nos lo vamos a pegar a la ropa, y eso, si le ponemos ceras o cremas de colores, va a terminar manchando ese tipo de ropa, la ropa que nos vayamos a poner. Por lo tanto, esta aplicación de crema, ese es el único paso que necesitamos para darle mantenimiento a este tipo de artículos que no sean zapatos, como bolsos, billeteras, cinturones, correas, todo tipo de artículos. Otro detalle que quizás puedas notar es que hay ciertas zonas en específico en el bolso que no lograron cambiar de color. Por ejemplo, estas zonas donde hay aprecias una cierta decoloración. La crema pues no es una crema con colorantes, por lo tanto no tiene la capacidad para retocar esos colores. Ahora, como estos son bolsos de cuero, esta decoloración es un bolso viejo, por lo tanto es parte del encanto de un cuero antiguo. Así es como, bueno, ese es el envejecimiento natural del cuero y es parte de ese encanto. Hay personas como a mí que me gusta el estilo antique, es decir, que el cuero se vea envejecido, se envejece naturalmente. Sin embargo, hay personas que quieren una restauración completa, es decir, que los colores se restauren parejamente. Ahora, restaurarlo parejamente al unísono, la única manera de restaurarlo parejamente es con tintas. Yo en este bolso en especial prefiero no utilizar tintas porque lo quiero dejar en el aspecto más natural posible. Sin embargo, para los que no les gusta estas decoloraciones del cuero envejecido, en ese caso, y solo en ese caso, es cuando te recomendaría aplicar crema con colorante. Por lo tanto, vamos a utilizar, bueno, yo en este caso voy a utilizar la crema en color marrón claro de Wood Black. Pero
Como te comentaba, es el único caso en el cual voy a aplicar la crema con colorante solamente en aquellas zonas donde hay cierta decoloración, no al cuero completo, porque recuerda que el objetivo, si le ponemos colorante a todo el cuero, va a terminar manchando la ropa en la cual se le va a poner. Por lo tanto, solamente se le va a aplicar crema en esas zonas con decoloraciones. Así que vamos a aplicarla de una vez. De la misma manera que con los pasos anteriores, voy a utilizar la tela de algodón de Boot Black. Vamos a agarrar un poquito de crema y la voy a pasar únicamente en esas zonas con decoloración. Si sientes que le hace falta absorber más color en esas zonas, puedes aplicarle más crema. Inmediatamente después vamos a aplicar el cepillo de bolero para remover esa crema. Más bien para que la absorba. Como aquí ya le pusimos crema con colorante, vamos a pasarle la tela de algodón para eliminar el exceso de colorante que haya quedado en el cuero. Esto mismo vamos a repetirlo en la zona trasera. Listo. Este es todo el procedimiento necesario para darle mantenimiento a los bolsos y a cualquier artículo de cuero ajeno a los zapatos. Como pudiste apreciar, cuidar los artículos de cuero es bastante sencillo.
Lo único que necesitas hacer es hacerlo de vez en cuando para que esos artículos se mantengan en el mismo excelente estado que el día que los adquiriste. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vaya subiendo en el futuro. También subo contenido interesante en mis otras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram como ShuShineMex.